estoy grabando, ¿ya? Número 3. Utilizamos the si solamente hay uno de algo o alguien. Les puse el ejemplo, the president of Ecuador, ¿ok? And the manager, dando a entender que hay un solo gerente en esa empresa, the manager. Número 4. Generalmente utilizamos the antes de adjetivos superlativos. Ustedes ya saben lo que es eso. Los ejemplos de Chimborazo es the highest. Identifico que es un adjetivo superlativo porque termina en est. Y en este caso, that's the most interesting thing I've heard today. Identifico que es superlativo por la palabra most. ¿Ya? Si en la prueba ustedes identifican esto o esto, va the, porque es un adjetivo superlativo. Número 5. Cuando utilizamos the antes de un adjetivo o un adverbio que se comporta como un sustantivo, ¿ok? Si utilizamos the antes de un adjetivo o adverbio es porque ese adjetivo o adverbio representa a un grupo de personas. Les puse el ejemplo. The rich. Los ricos. Rich es un adjetivo, pero aquí se está comportando como un grupo de personas. The rich. Los ricos. Por lo tanto, sí va the. The poor. Poor es un adjetivo, significa pobre. Pero aquí, como va the antes de poor, está representando a un grupo de personas. Los pobres. The poor. The elderly. Elderly es un adverbio. ¿Ok? Dice buenas noches. Buenas noches. Es un adverbio, pero como tenemos a the antes de elderly, pues representa a un grupo de personas. Los ancianos. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Sigamos número 6. Utilizamos the antes de inventos que estén en singular. Example. The computer was an important invention of the 20th century. ¿Qué significa esta oración? The computer was an important invention of the 20th century. La computadora es la invención más importante del siglo XXI. Sí, no es superlativo, no está most. Solo dice, la computadora fue un invento importante del siglo XXI. Ok, la computadora fue un invento importante del siglo XXI. Irán copiando ahí en español lo que significa la oración, ¿no? Yo solo les puse en inglés para que ustedes lo escriban en español. La computadora fue un invento importante del siglo XXI. La computadora. Computadora es un invento que está en singular. Estamos hablando de la computadora en forma general. Por lo tanto, debe ir the antes de computer. Porque computadora es un invento, está en singular y estamos hablando de la computadora en forma general. ¿Ok? El segundo ejemplo. The abacus is a calculating tool that was in use centuries before the adoption of the Arabic numeral system. Wow, esta es una oración bien larga. ¿Alguien sabe qué significa? Esta segunda oración, ¿qué significa? Abacus, la calculadora. La calculadora. Okay. El invento La aquí calculadora. es este, ¿no? Este es el invento, the abacus, el abaco. ¿Qué es un abaco? Dice, es una herramienta para calcular, una herramienta de cálculo que se utilizaba siglos antes de adoptar o de la adopción del sistema numérico arábigo escrito. Sí, es una versión bastante compleja. ¿Ok? El ábaco es una herramienta de cálculo que se utilizaba siglos antes de adoptar el sistema numérico arábigo. ¿Qué es eso? Ni en español no se entiende.
Abaco. ¿Saben lo que es un abaco? Les puse la fotito en la siguiente página. Todos los que ya se descargaron el documento, pues ahí está, ¿no? Aquí está. En inglés, abacus. En español, abaco. Ah, ese es el abaco. Lo que ahorita se utiliza como un juguete para niños. ¿Ya? Esto era una herramienta para calcular siglos antes de que exista el sistema numérico arábigo. ¿Cuál es el sistema numérico arábigo? El que nosotros utilizamos hoy en día. 1, 2, 3, 4, 5. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, Habla el joven. Disculpe que lo interrumpa. Soy Marlon Puenayan. ¿Será que me puedo conectar después de unas notas? Por favor, estoy rumbo a la casa. Disculpe. está bien, no hay problema. Ya, gracias. ¿Ok? Entonces, el ábaco es un invento, está en singular y estamos hablando del ábaco en forma general, por lo tanto, utilizamos the antes de ese invento. Y así sucesivamente cualquier otro invento que puedan pensar que esté en singular, se utiliza the. ¿Listo? Bien. Esa es la regla número 6. Utilizamos the antes de inventos que estén en singular. Número 7. Y con este número terminamos los casos en los que se utiliza the. Utilizamos the antes del nombre común de un tipo de animal específico que esté en singular si hablamos de este tipo de animal en forma general. A ver, eso está complejo. Otra vez. Utilizamos the antes del nombre común. ¿Qué es nombre común? Empecemos por ahí. ¿Alguien sabe lo que es un nombre común? Nombre de algún animal. Nombre común. Perro, gato. Nombre de cosas. Ah, un animal. Estamos hablando de animales, ¿no? En el caso de animales. ¿Ok? Nombre común de un tipo de animal, pero es un animal específico. Entonces no vale solamente gato o perro. Podría ser la raza del perro. En un ratito les muestro ejemplos. ¿Ya? Antes del nombre común de un tipo de animal específico que esté en singular. Esos son los puntos claves de esto, ¿ya? Que esté en singular. Si hablamos de este tipo de animal en forma general, si es que estamos hablando de este tipo de animal específico, en forma general, de todos los animales de este tipo, ¿ok? Les puse ejemplos para entender esto mejor. ¿Qué significa esta primera oración? The wild goat can be found in many mountain areas. The wild goat can be found in many mountain areas. ¿Qué significa eso? Muy bien, les ayudo. ¿Qué es goat? ¿Alguien por lo menos tradujo esta? No le sé. Es un animal, ¿no? Se supone que son animales porque va do. Y les estoy explicando eso. ¿Qué animal será el goat? Goat. No, no es gato. Cabra, Chivo. dice. Bien, chivo o cabra. Okay. Goat es chivo o cabra. Wild, ¿qué significa wild? Al menos solo esta palabra, wild. Salvaje, dice. Ajá, entonces, ¿qué animal específico ha sido? La chiva o la cabra salvaje, ¿ok? No es solamente una cabra, sino que es un tipo de animal específico, la cabra salvaje, ¿ok? Como está en singular y estamos hablando de la cabra salvaje en forma general, todas las cabras salvajes del mundo, va the, antes de ese animal. The wild goat. ¿Qué dice lo demás? Can be found in many mountain areas. La cabra salvaje puede ser hallada o encontrada
en muchas áreas montañosas. Repito para que vayan copiando. Ahí en sus hojas. La cabra salvaje puede ser hallada en muchas áreas montañosas. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál será este segundo ejemplo? El dálmata. Bien. Ajá, hasta ahí. El dálmata. El El husky, Dalmatan is el Doberman, el Rottweiler, el... ¿Ese último cuál será? Ok. Les explico esta oración. El dálmata Dalmatan. es una raza, raza muy versátil. El dálmata es una raza muy versátil que ha sido usado para muchos propósitos over the years, a lo largo de los años. Repito, el dálmata es una raza muy versátil que ha sido usada o usado para muchos propósitos a lo largo de los años o a través de los años. El dálmata es una raza muy versátil. Qué interesante. Que ha tenido varios propósitos a lo largo de los siglos. El dálmata, ¿ok? No es solamente perro. Estoy dándole eso, una raza específica a ese perro. A eso se refiere tipo de animal específico, ¿ya? A eso se refiere esto. El nombre común. Dálmata, y les puse aquí varios ejemplos. Dálmata, el husky, el doberman, el rottweiler, ¿ok? The greyhound me parece que era el galgo. Es otra raza de perro, ¿ok? Entonces, ese es el nombre común de un tipo de animal específico. No basta con decir perro. ¿Qué raza de perro? ¿Ok? No basta con decir cabra. ¿Qué tipo de cabra? Les puse un último ejemplo. The Brazilian wandering spider. ¿Qué animal será ese? Is one of the most venomous spiders on earth. ¿Qué significa esta oración? Aunque sea, díganme qué animal es. La araña dice. araña, Sabemos bandera que es una araña. es una Un tipo de araña. raza, ¿Cuál tipo de araña? ¿Cómo les traduce? Este no me acuerdo cómo se traduce. la araña brasileña bandera es una de las más venenosas arañas en la Tierra. Listo. Es una araña brasileña. Hasta ahí estamos viendo. Una araña brasileña. Wandering, que como que no tiene hogar, que anda errante. La araña errante brasileña, algo así. ¿Okay? Un tipo de araña específico. Es un tipo de animal específico. ¿Ok? El nombre común de un tipo de animal específico que está en singular. Y estamos hablando de este tipo de animal en forma general. Todas las arañas errantes brasileñas. Es una de las arañas más venenosas en la Tierra. Es una de las arañas más venenosas en la Tierra. No les puse el dibujo porque algunos de ustedes se impresionarían si la ven. Es aquí, the most. Lo que se llama adjetivo superlativo. ¿Sí? ¿Sí ven? Adjetivo superlativo, most, más venenosas. Por lo tanto, aquí también va the. Ok, ahí están los 7 casos en los que se debe utilizar the. Próxima clase les vuelvo a preguntar si es que alguien quiere participación, pues aproveche para participar. ¿Ok? Empecemos con en qué casos
no utilizamos el artículo the. Les he dado 7 casos en los que sí se utiliza the. Les voy a dar, me parece que 4. Sí, 4. 4 casos en los que no se debe utilizar the. Empecemos. Número 1. No utilizamos ningún artículo antes de deportes. Qué interesante. Antes de deportes no se utiliza artículo. Ni antes de asignaturas académicas, ni antes de cualquiera de las 3 comidas principales del día. ¿Cuáles son las 3 comidas principales del día? Desayuno, almuerzo y merienda. Listo. ¿En inglés? En inglés. Ahí sí. Breakfast, lunch, dinner. ¿Ok? Entonces, no se utiliza ningún artículo antes de deportes, asignaturas académicas o cualquiera de las 3 comidas principales del día. No se utiliza. Les puse estos ejemplos. I'm not keen on soccer or basketball. ¿Qué significa esta oración? No está difícil. Ok, escriban por favor en sus hojas. No estoy, aquí sería, no estoy interesado en soccer, fútbol o básquetbol. No estoy interesado en fútbol o básquetbol. En la prueba, ustedes van a encontrar así, preguntándoles si es que acaso se debe poner the o no se debe poner. ¿Ok? En este caso, no pondrían nada. Lo dejarían en blanco. ¿Por qué? Por esta regla de aquí. No utilizamos ningún artículo antes de deportes, asignaturas académicas o cualquiera de las 3 comidas principales del día. No se usa. Por lo tanto, antes de soccer y antes de básquetbol, que son deportes, no se pone nada. ¿Ok? Se lo deja en blanco. Siguiente oración. He has decided to study law instead of history. ¿Qué significa? ¿Ha decidido estudiar Derecho en lugar de historia? Listo, qué bien. Él ha decidido estudiar leyes o derecho en vez de historia. Repito. Él ha decidido estudiar leyes en vez de historia. En la prueba, ustedes van a ver así, preguntándoles si es que se debe poner the antes de asignaturas académicas. Ejemplos de asignaturas académicas. Física, matemática, educación física, inglés, lengua y literatura. Entonces, si ustedes identifican alguna asignatura académica, no se debe poner nada por esta regla que dice aquí. No utilizamos ningún artículo antes de deportes ni asignaturas académicas. ¿Ok? Y la última. What do you want to eat for lunch? ¿Qué quieres almorzar? Sí. ¿Qué quieres comer de almuerzo? Literalmente traduce ¿qué quieres comer de almuerzo? ¿Qué quieres comer de almuerzo? Pero sí suena mucho mejor en español. ¿Qué quieres almorzar? ¿Sí? Más fácil. ¿Qué quieres almorzar? Significa lo mismo, ¿no? Entonces, en el inglés, les pondría para preguntarles aquí, ¿se debe poner the o no? Tampoco. Aquí tampoco se pone nada. Se lo deja en blanco por esta regla que dice aquí. No utilizamos ningún artículo antes de deportes, asignaturas académicas o cualquiera de las 3 comidas principales del día. Si ustedes identifican una de las 3 comidas principales del día, breakfast, lunch o dinner, no se pone the, porque no se pone the antes de las 3 comidas principales del día. ¿Vamos bien? Listen, y en la
en el decidido estudiar leyes antes de la historia, también va en blanco, ¿no? Porque son académicas. Por eso, no se le pone nada. Dice aquí, no utilizamos ningún artículo antes de deportes, asignaturas académicas. Todas las asignaturas académicas que tú puedas pensar. Química, física, psicología, filosofía. Antes de todas esas asignaturas académicas, no se utiliza. Leyes también. Leyes también. Leyes, derecho, sí, es una asignatura académica, no se utiliza. Ya, dicen gracias. ¿Ok? Listo. Esa es la primera regla de cuando no se debe utilizar the. Número 2. No utilizamos ningún artículo antes de personas o cosas que están en plural y si hablamos de ellas en forma general. Repito. No utilizamos ningún artículo antes de personas o cosas que están en plural, ¿ok? Que están en plural. Y si hablamos de ellas en forma general. Qué interesante esto. Personas o cosas que están en plural y si hablamos de ellas en forma general. Ejemplo. My city is very popular with tourists. ¿Qué significa esta oración? Mi ciudad Muy popular entre los es muy turistas. popular entre los habitantes, turistas. Listo, bien. Mi ciudad es muy popular entre los turistas o con los turistas. Repito, mi ciudad es muy popular con los turistas. O sea que es muy popular entre los turistas. A los turistas les encanta visitar mi ciudad. Copiarán ahí lo que significa en español, ¿no? En la prueba, ustedes van a encontrarlo así. Preguntando que si debes poner the o no antes de turistas. En este caso, es un grupo de personas, ¿no? Grupo de personas que está en plural, lo que pide aquí, está en plural porque termina en S, ¿sí? Está en plural. Y estamos hablando de este grupo de personas en forma general. Mi ciudad es muy popular entre todos los turistas, ¿sí? No estoy especificando que de pronto turistas de Alemania o turistas de Francia, no. Entre todos los turistas, mi ciudad es muy popular. Estamos hablando de, en este caso, de este grupo de personas en forma general. Por lo tanto, no utilizamos ningún artículo. ¿De acuerdo? Por esta regla, en este caso, no va nada. Lo dejamos en blanco. Y este segundo ejemplo. Opticians prescribe glasses. ¿Qué significa? Generalmente les traduce ópticos, pero les ayudo. Es un grupo de personas, son profesionales, es una profesión. ¿Qué profesión será? Óptico. Sí, les traduce óptico, pero como les digo, es un grupo de personas, un profesional. ¿Qué profesional será? ¿Cuál es el Oftalmólogos. oftalmólogo? Oftalmólogos. Bien, oftalmólogos, los doctores de los ojos. ¿Ok? Así es como se dice en inglés, oftalmólogos. Oftalmólogos. Ajá, son los Prescriben doctores de los ojos. exámenes. Ajá. Los oftalmólogos prescriben, ¿sí saben lo que es prescribir? Sí, dar una receta. Dar una receta. Recetan glasses, lentes. Repito, los Glasses. oftalmólogos prescriben lentes. ¿Sí o no? Si necesitan lentes, ¿a quién van? A un doctor de los ojos, a un oftalmólogo. Los oftalmólogos prescriben lentes. Aquí, el día de la prueba, pues yo les voy a preguntar aquí, antes de este grupo de personas, y les voy a preguntar aquí, antes de glasses. Y en este caso, no ponemos nada, ¿no? En este no ponemos nada porque dice, no utilizamos ningún artículo antes de personas o cosas, ¿sí? Que están en plural, ¿ok? Está en plural, ¿no es cierto? Entonces no debemos poner nada ahí. Y si hablamos de ella en forma general, estamos hablando de todos los oftalmólogos. Todos los oftalmólogos prescriben lentes.
Este caso de aquí, glasses, está en plural y estamos hablando de los lentes en forma general. ¿Okay? No estamos especificando qué tipo de lentes. Lentes, en forma general. Por lo tanto, aquí tampoco va the. Esta es la segunda regla. No utilizamos ningún artículo antes de personas o cosas que están en plural y si hablamos de ellas en forma general. No se utiliza ningún artículo. ¿Ya? Y estos son los ejemplos. Bien. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Vamos bien? Bien, Licen. Más o menos, dicen. Más o menos. Ya cuando hagamos ejercicios, ahí van a poner en práctica estas reglas. Número 3. Sigamos, número 3. No utilizamos ningún artículo, otra vez, no se utiliza ningún artículo antes de sustantivos abstractos. Hijo, ¿y qué es eso? ¿Ok? No se utiliza ningún artículo antes de sustantivos abstractos. ¿Qué será eso? Si hablamos de ellos en forma general. ¿Ok? No se utiliza ningún artículo antes de sustantivos abstractos si hablamos de ellos en forma general. ¿Alguien sabe qué también será un sustantivo abstracto? Casi me suena. Son cosas que no se pueden percibir. Más o menos. Okay. Iba bien. Son cosas que no se pueden tocar. ¿Sí? No son cosas materiales, no son cosas físicas. Pero de todos modos son sustantivos. La definición más básica de sustantivo, cualquier persona, animal, cosa o lugar. Esa es la definición más sencilla de sustantivo. Cualquier persona, animal, cosa o lugar. Todo eso se puede tocar con las manos. ¿Sí? Se puede tocar a los animales, se puede tocar a las personas, se puede tocar las cosas, se puede tocar los lugares. Todo lo que se puede tocar son sustantivos. Pero hay un grupo de sustantivos que pueden hacer de sujeto de una oración y sin embargo se les llama sustantivos abstractos porque a diferencia de personas, animales, cosas o lugares, estos sustantivos no se pueden tocar. Ejemplos: la alegría, la tristeza, el odio, el amor, la vida, la muerte, Las noticias. las noticias, El viento. el viento. El viento. Dale, el viento. Ajá. Como podrán ver, El alma. el alma, la edad. ¿Ok? Qué bien. Esos son los Eso. sustantivos abstractos. Pueden hacer de sujeto de una oración, pero no se les puede tocar. En español, antes de toditos esos, utilizamos la vida, la muerte, la alegría, la tristeza, el odio. ¿Ok? Se utiliza un artículo antes de estos sustantivos abstractos en español, pero nos dice que en inglés no utilizamos ningún artículo antes de sustantivos abstractos si hablamos de ellos en forma general. Si estamos hablando del sustantivo abstracto en forma general, no se utiliza ningún artículo. Les puse estos ejemplos. To be a good parent, you need to have patience. ¿Qué significa? To be a good parent, you need to have patience. To be a good parent, you need to have patience. ¿Qué será? Les ayudo. Felicidad y paciencia. Se necesita paciencia. Bien, en eso termino. Para ser un buen padre, padres, ¿ok? Para ser un buen padre, tú necesitas tener paciencia. ¿Sí o no? Los que son padres. Para ser un buen padre, necesitas tener paciencia. En la prueba, les preguntaría aquí,
¿Se debe poner the o no? La respuesta es que no, porque la paciencia es un sustantivo abstracto, ¿sí? Hace de sujeto de una oración, pero no es que puedes tocar la paciencia, ¿ya? Es una emoción, una virtud, ¿ok? Entonces, no se pone nada porque es un sustantivo abstracto y estamos hablando de la paciencia en forma general. Vamos a este segundo ejemplo. ¿Qué significa? Él tiene buenas noticias para nosotros. Listo. Copien, por favor, ahí en sus hojas. Él tiene buenas noticias para nosotros. Buenas noticias. Las noticias, ya dijimos, son sustantivos abstractos que no se pueden tocar. En la prueba les preguntaría aquí. ¿Se debe poner the o no se debe poner nada? No se pone nada porque es un sustantivo abstracto. ¿Sí? Una palabra que hace de sujeto o de objeto, pero no se le puede tocar a las noticias. ¿Okay? Y este último ejemplo, les preguntaría aquí, ¿qué significa esto? ¿Y se debe poner the o no se debe poner? La salud es más importante, ¿no? Ajá. La salud es más Porque importante la salud es un sustantivo abstracto. que el dinero. También les preguntaría aquí, ¿no? Que el dinero. La salud es más importante que el dinero. En este caso no ponemos nada porque igual son sustantivos abstractos. La salud no se puede tocar. Es un estado, ¿ok? Un estado del cuerpo, la salud. Está haciendo de sujeto de esta oración. Y sin embargo es un sustantivo abstracto y estamos hablando de la salud en forma general. La salud es más importante que el dinero. El dinero, sustantivo abstracto. Ustedes me dirán, pero Samir, yo sí puedo tocar el dinero. Sí, se puede tocar las monedas, se pueden tocar los billetes. En el caso de monedas y de billetes, a esos sí se les trata como sustantivos tangibles que se pueden tocar. Pero en el inglés, al dinero se le trata como un sustantivo abstracto, ¿ya? Parecido cuando vimos sustantivos incontables. Generalmente los sustantivos incontables son abstractos, generalmente. No siempre, pero sí generalmente. ¿Ok? Entonces, sustantivo abstracto, sustantivo incontable. En el inglés se le trata como un sustantivo abstracto al dinero. Se considera que sí se puede tocar los billetes, sí se pueden tocar las monedas, pero el concepto de dinero como tal no se puede tocar. Así se considera en el inglés. ¿Ok? Ok, esa ha sido nuestra tercera regla. No utilizamos ningún artículo antes de sustantivos abstractos. Bien. Repasemos lo que hemos visto hoy. ¿Cuál era el primer caso en el que no se puede utilizar the? En deportes, listen. Bien. No se puede utilizar antes de deportes. ¿Qué más? Comida, Cualquiera de las tres comidas principales del día. ¿Qué más? Actividades académicas. Asignaturas académicas. No se puede utilizar the. ¿Cuál era la segunda regla? Que no se puede utilizar the. Cosas que no se puede tocar. Esa es la tercera, ¿no? Sustantivos abstractos. ¿Cuál es la segunda? Personas o cosas en plural. Bien. Personas o cosas que estén en plural y si hablamos de ellas en forma general. Les puse los ejemplos, mi ciudad es muy popular con los turistas. Todos los turistas. Está en plural y estamos hablando de los turistas en forma general. No se utiliza the. Los oftalmólogos prescriben lentes. En forma general, todos los oftalmólogos prescriben lentes. No se utiliza the porque estamos hablando de ellos en forma general y está en plural. Bien. No se utiliza ningún artículo antes de sustantivos, antes de personas o cosas que estén en plural y si hablamos de ellas en forma general. Y la última regla que les enseñé hoy, no se utiliza ningún artículo antes de sustantivos abstractos, cosas que no se pueden tocar, si hablamos de ellos en forma general. ¿Okay? En la próxima clase les enseño el último caso en el que no se debe utilizar the
Y también empezaremos con las excepciones de nombres propios que sí necesitan DOC. ¿Ok? Para la próxima clase,